Hola amigo de Sportstream, conoce a los mejores delanteros jóvenes que podrían integrar a la selección peruana de fútbol y reemplazar al gran Paolo Guerrero. A raíz del video de Gianluca Lapadula, que muchos no quieren ni los nombren como peruano, muchos dicen que es un delantero que nos vendió, que nos rechazó, que no es peruano, que es reciclado. Es decir, no quieren ni saber de Gianluca Lapadula, pero no proponen soluciones, ¿cierto? Porque el problema de los delanteros en el Perú es bastante álgido. Lamentablemente, Paolo Guerrero es de los pocos delanteros peruanos que tiene éxito en el extranjero y acá en nuestras tierras, pero cuando se vaya él, cuando ya tiene más de 30 y pico años de edad, ¿quién se quedaría? Vamos con el video entonces, que hemos averiguado más o menos qué delanteros peruanos jóvenes podrían entrar a la selección ahora, por si acaso, no de acá a 5 años, sino de acá a un par de meses que empiezan las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Así que revisemos de inmediato. Empezaremos con el mito de Yuriel Celi, este jugador de 17 años de edad que nos encandiló en la sub-17 y que casi no llega al mundial de la categoría en Brasil. Lamentablemente le digo que no es delantero, él es mediocampista central. De hecho, el 50% de su carrera lo jugó en esa posición, luego un 42% de media punta y apenas 8% de media punta de derecha. Es decir, por ningún lado es delantero. Y en el video de Lapadula, más de uno nos decía que este era el delantero de nuestra selección peruana a futuro, pero no es así. Además está jugando muy pocos partidos. Acá les pongo en la parte derecha, ustedes pueden ver la cantidad de partidos que tiene este Yuriel Celi y son poquísimos. Si ustedes se dan cuenta, en su club, el Cantolao, apenas juega 25 minutos, 29 minutos, 46 minutos, 60 minutos un partido. O sea, no juega partidos importantes ni completos. La mayoría de partidos importantes que ha tenido ha sido con la sub-17, pero ya el 14 de abril, ¿cierto? O sea, el mes que estuvo aquí en Lima jugando ese campeonato, y lamentablemente después o nada más. Así que es muy difícil que este Celi se llamó a la selección con esta poca cantidad de partidos. O sea, no es culpa de Gareca, no es culpa de Oblita, de la federación, sino de su club, el Cantolao, que lamentablemente no lo tiene en su consideración, al menos el tipo titular, y lo mete de suplente por ahí partidos medio complicados. Así que para empezar vamos a decir que este Celi no es delantero, será a lo mucho un mediocampista ofensivo, pero no más que eso. Luego tenemos otro delantero interesante, muy juvenil, Sebastián González Cela, este atacante del Sport Boys del Callao, de 19 años de edad, de 1,86 m, muy buen su mototipo. En este año ha jugado 12 partidos nada más, ha anotado 2 goles en lo que va del campeonato con el Sport Boys del Callao, ha jugado también muy pocos minutos. Si vemos sus estadísticas en partidos, vamos a ver que hace partidos de 11 minutos, 90 minutos, 3 minutos con el Sport Boys, y recientemente, debido a toda esta publicidad, Sebastián González Cela, porque hay muchos que dicen que es el futuro Paolo Guerrero de la selección. Yo lo veo sí un muy buen prospecto, pero lamentablemente tiene apenas 19 años de edad, así que creo que le falta un par de años para poder al menos madurar como equipista, delantero neto. Yo no digo que no sea un buen jugador de fútbol y un buen prospecto, pero sí creo que le falta. Y si queremos delanteros de acá a 6 meses que empiezan las eliminatorias, creo que Sebastián González Cela, salvo que haga un campeonatazo en la clausura con el Sport Boys y lo pueda salvar de descenso, dudo mucho que lo llamen a la selección. Y si hablamos de delanteros jóvenes, tenemos que hablar también de Sebastián Latorre, jugador delantero del Academia Cantolao, otro equipista muy joven, de apenas 20 años de edad, de 1,87 m, también muy buen su mototipo. En 14 partidos este Sebastián Latorre ha marcado 3 goles, ha dado una asistencia de gol, es un equipista también que se las trae. Yo creo este Sebastián Latorre tiene mucha proyección, igual que Sebastián González Cela, 12 jugadores que están en equipos del Puerto y del Callao. Y si lo comparamos con González Cela, vamos a encontrar que tienen partidos aceptables. Con el Cantolao jugó 90 minutos, 66 minutos, 69 minutos, y luego ha estado en la banca de suplentes en marzo, pero luego de marzo empezó ya con todo. Así que para mí este jugador también es muy interesante. Igual no creo que sea el delantero que necesitemos de la acción ahora, no creo que lo llamen ni amistosos tampoco, pero creo que para el futuro es un muy buen delantero. Y si hablamos de delanteros jóvenes que podrían impactar ahora, tenemos que hablar de Christopher Olivares, jugador de 20 años de edad, de 1,87 m, otro buen su mototipo.
En el partido único que tenía con Cristal todavía no anotó goles, lamentablemente jugó solamente contra Alianza Lima nada más. O sí que es un delantero bastante alto, que el año pasado estuvo también, hasta este año estuvo en el Victoria Guimarães de Portugal, donde no tuvo una gran cantidad de partidos. Acá incluso les pongo aquí los partidos que jugó: 74 minutos, 75 minutos, anotó un gol contra el Benfica y después no mucho más, estaba sentado jugando 4 minutos. Lamentablemente es lo que ocurrió, por eso, por la falta de oportunidades, regresa al Perú y se encuentra con el Cristal, felizmente, y ojalá que le den más chance. Él ya estuvo en la selección peruana sub-20 que jugó el sudamericano en Chile. Lamentablemente, como muchos de estos equipistas, no hizo un buen campeonato de fútbol. Pero yo creo que es una gran chance para futuro también. Estos delanteros peruanos, a nosotros tres que he estado diciendo aquí, entre Sebastián González Cela, Sebastián Latorre y Christopher Olivares, ojalá que tengan las oportunidades acá en el fútbol peruano. Y si no, salgan al extranjero, sería lo más importante para potenciar el físico. Pero son futuras promesas que de acá a unos 2-3 años van a dar mucho que hablar. Ojalá entonces siga su evolución, sigan dando oportunidades y por favor que puedan salir al extranjero, porque es, creo, lo mejor para ellos. Vamos también otro posible delantero de esta selección peruana de fútbol. Nos hablamos de Beto da Silva, jugador de 22 años de edad, 1,81 m también, buen su mototipo. En lo que era la temporada, jugó 14 partidos, ha anotado apenas un solo gol, está con el Lobos WAP de México. Vamos a decir también que es un delantero bastante joven, de buen aspecto físico, pero lamentablemente es el chico de las lesiones. Les pongo acá los partidos que ha jugado con el Lobos WAP. Y vamos a ver que no son muchos, ¿cierto? Apenas jugó el 5 de mayo. El último partido que jugó Beto da Silva es el 5 de mayo con el Lobos WAP frente al Toluca. Lamentablemente estuvo en la banca de suplentes. Y luego después eso no mucho, en abril, en marzo, en febrero. Vamos a ver que son partidos en los cuales no ha sido titular en la mayoría de ellos. Y cuando entró hizo muy poco. Y el principal problema de este jugador no es tanto que no rinda en sus equipos, sino que es de verdad de cristal. A cada nada se lesiona, es muy complicado encontrar una temporada completa da Silva sano, o al menos que sea titular, porque ahora, si bien está en un proceso de recuperación, lamentablemente le está costando bastante poder entrar a este equipo de los WAP. Pareciera que no tiene mucho cupo en México y por ahí se están anunciando que puede regresar al Perú. Ojalá, a mí me encantaría que se quede en México o otro país extranjero, porque aquí en el Perú no potencian el físico, no potencian al jugador, y ojalá que se mantenga allá, al menos jugando en un equipo pues de segunda división, no sé, cierto, pero creo que la segunda división de México es mucho más que la primera de Perú, así que ojalá que se mantenga un equipo sano, saludable, jugando de titular, aunque sea un equipo de menor ribete, pero jugando, porque es lo que se quiere para integrar la selección peruana de fútbol. Pasamos ahora al que todo el mundo también pide y se ha ganado el cariño de la gente, al menos de la hinchada peruana. Nos referimos a Cristian Benavente, el chaval. Es uno de los jugadores, si bien no es exactamente delantero neto, vamos a ver que es un jugador que ha jugado 47% de media punta, 12% de medio centro, 11% como delantero neto y 8% como medio izquierdo. Es un jugador bastante polifuncional, es un jugador que también se faga por la selección. Nos encanta porque cada vez que lo ha llamado a Gareca, él está primerito acá, y cosa contraria de nuestro amigo Lapadula, y cuando lo convocaron le dijo que no, y eso ha hecho que se gane el odio de la selección, cosa que nos pasa con el chaval Benavente, que cada vez que lo llamaron iba de inmediato. Lamentablemente no ha tenido la oportunidad. Yo creo que no tiene la oportunidad porque talento creo que sí lo tiene. Es un jugador que actualmente está en el Nantes de Francia, pero lamentablemente también este jugador no lo han, al menos no ha jugado todavía, no ha debutado en este equipo. Si vamos a sacar los partidos, ha jugado ya 2 en la Liga de Francia y lamentablemente los 2 ha sido de suplente. Si nos remontamos en la parte de mayo, vamos a ver que está en el Pirámides, y creo que fue una de las peores decisiones de su carrera ir a ese equipo de Egipto, porque aquí se perdió totalmente, no sé si la confianza o al menos el radar de Gareca, y está haciendo partidos, creo, medianos nomás, no, por no decir mediocres, con este Pirámides. Si ustedes se dan cuenta los marcadores, 4.7, 4.8, 6.1, son puntajes muy bajos, lamentablemente para el chaval. No repuntó en Egipto, felizmente su empresario lo pudo meter en Francia, y ojalá que tenga oportunidades, porque creo que no jugar en Francia, estar jugando poco partido en Egipto, yo creo que al menos en Egipto jugaba, ¿cierto? Porque si no juega en Francia va a ser igual muy complicado que Gareca le vuelva a tomar la confianza y lo vuelva a convocar. Ahora sí, pasamos a los tapaditos. Empezaremos con Brian Roberto Reina Casaverde. Es un jugador que no tiene mucha prensa, que no sabe mucho dónde se encuentra. Si bien tampoco no es exactamente delantero, mide 1,72 m, tampoco no es un gran somatotipo, de 21 años de edad, bastante joven.
Es un equipista que ha estado jugando 84% de su carrera como medio izquierdo, media punta un 5%, carrilero izquierdo un 5% y medio centro de otro 5%. Es decir, es un jugador ofensivo, más o menos podría ocupar el puesto de Cristian Cueva por ahí, o por Eddie Otún, que también tiene labores defensivas y ofensivas. Es un jugador muy interesante que actualmente está en el Baracaldo de la segunda división B. Y si nos damos cuenta, el partido que jugó justamente contra el Mallorca, hizo un buen partido, 7.6 de puntaje, lamentablemente no hizo gol. El partido pasado quizás por la liga, por los puntos, no jugó, estuvo de suplente. Pero si vemos los partidos de la temporada pasada, vamos a ver que es un equipista que todavía no se consolida en la parte titular del equipo, pero creo que también habría que seguirle por si acaso, porque en esa posición al menos de delantero o media punta no tenemos muchas opciones, así que hay que echarle ojo a cualquier equipista que esté jugando con regularidad en el extranjero, porque aquí en Perú hay un montón, ¿cierto? Pero afuera son muy pocos, Y para acabar con este recuento, vamos a encontrar así un delantero neto. Nos referimos a Jason Enrique Martínez Araníbar, jugador de 24 años de edad, 1,80 m, buen somotipo. Es un jugador del Fuenlabrada de la segunda división en España, donde justamente esta temporada ascendió a la segunda división de España. Así que es un peruano que también, si bien apenas en 7 partidos ha anotado un gol con este Fuenlabrada, y que felizmente está jugando partidos como titular, y con puntajes aceptables, 6.4, 6.9, 7 puntos, 7.5 con gol incluso. O sea, es un jugador que también no hay que cerrar las puertas porque no estamos en esas condiciones. Muchos dicen, no, pero ¿qué estás hablando? Son puro humo, estos no le marcan a nadie, no son delanteros peruanos. Yo entiendo que hay muchos delanteros por ahí en el mundo que están esparcidos que podrían ser peruanos, pero yo digo que expresamente, Jason Martínez, él ha dicho que quiere integrar la selección peruana de fútbol. Su sueño es integrar, ponerse la bicolor al pecho, así que tampoco no hay que cerrar las puertas, pues repito, si Jason Martínez, que ha hecho una buena campaña el año pasado con el Fuenlabrada, subiendo a la segunda división en España, tiene un buen campeonato, al menos con una buena media de gol, ¿por qué no abrir las puertas a la selección y empezar a llamar, vamos a probarlo, ¿cierto? La selección peruana hasta fin de año tiene 6 partidos amistosos por probar, así que podríamos llamarlo a ver qué tal está ese Jason, con las ganas que él tiene, podría tal vez ser un gran alivio a nuestra falta de delanteros en la selección peruana de fútbol. Ya sé que no son todos los delanteros peruanos jóvenes, pero al menos son los que tienen mayor proyección y chance de integrar la selección peruana ahora, porque les repito, empezamos a jugar eliminatorias recién en marzo, así que nos queda muy poco tiempo. Pero dime tú, ¿quién crees que podría integrar la selección peruana de fútbol al lado de Paolo Guerrero, o en todo caso suplirlo cuando no esté? Te leo en los comentarios. Ya saben, amigos, que llevamos la Liga 1, la Liga 2, la Copa Bicentenario, la selección peruana. Este es el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos mañana. Chau.